Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día genial. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las celebridades, específicamente en un tema que ha generado bastante conversación y, admitámoslo, mucha intriga. Vamos a hablar de uno de esos nombres que resuena fuerte en el panorama del entretenimiento, y es que nuestra protagonista de hoy es la talentosísima Demet Özdemir. Seguramente muchos de ustedes la conocen por sus papeles en series turcas que han conquistado corazones alrededor del mundo, ¿verdad? Su carisma, su talento actoral y su belleza la han convertido en un ícono. Pero como suele suceder en el mundo de las estrellas, detrás de las cámaras, la vida personal a veces se vuelve tan o más interesante que las tramas que vemos en pantalla. Y es precisamente sobre eso que vamos a hablar hoy. El título ya nos da una pista importante: ¿por quién Demet Özdemir la sacó de su vida por esta persona? Suena a drama de telenovela. Pero tranquilos, aquí vamos a desmenuzar todo con calma, con información y por supuesto con ese toque de chismecito sano que a todos nos gusta de vez en cuando. Antes de sumergirnos de lleno en este tema, quiero hacerles una invitación muy especial, y es que si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Dándole al botón de suscribir y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos trayendo contenido interesante, debates, análisis y, como hoy, las últimas novedades del mundo de las celebridades. Así que un clic y ya están dentro de nuestra comunidad. Bueno, empecemos con este misterio. La pregunta que planteamos en el título no es casual. Ha habido rumores, especulaciones y hasta confirmaciones sobre relaciones pasadas de Demet Özdemir, y parece que en algún momento, una de sus decisiones afectivas tuvo un impacto significativo en su vida, llevándola a tomar caminos diferentes. La clave aquí está en identificar a esa persona, que pudo haber sido el catalizador de un cambio tan importante. Durante su carrera, Demet ha sido bastante reservada con su vida privada, pero eso no ha impedido que los medios y los fans estén atentos a cada uno de sus movimientos sentimentales. Ha habido relaciones que han acaparado titulares, y una de las que más resonó fue su romance con el cantante y compositor Oğuzhan Koç. Su relación fue pública y de hecho, llegaron a comprometerse. La noticia de su compromiso generó mucha ilusión entre sus seguidores, quienes esperaban verlos consolidar su amor. Sin embargo, y aquí viene el giro que nos interesa, esta relación no llegó a buen puerto y tras un tiempo, anunciaron su separación. Ahora, la pregunta clave es, ¿la ruptura con Oğuzhan Koç fue el evento que nos ocupa en el título? ¿Fue por esa persona, es decir, por Oğuzhan, que Demet tomó decisiones drásticas en su vida? Pues bien, si investigamos un poco podemos ver que la separación de Oğuzhan Koç marcó un antes y un después. Se rumoreaba que las diferencias irreconciliables, los compromisos laborales y quizás, las distintas visiones de futuro, jugaron un papel importante en la ruptura. Y es precisamente después de este polémico rompimiento que Demet pareció enfocarse aún más en su carrera y en su crecimiento personal. Pero hay otro nombre que también ha estado circulando y que, según algunas fuentes, pudo haber sido la razón detrás de decisiones importantes en la vida de Demet, y ese es el nombre de Can Yaman. Ustedes recordarán que Demet y Can trabajaron juntos en la serie Erkenci, y la química entre ellos en pantalla era innegable. Tan innegable que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer, y vaya que sí resonaron. Muchos creían firmemente que su relación en la ficción traspasó a la realidad. Hubo fotos juntos, comentarios sugerentes y una conexión que muchos fans deseaban que fuera real. Sin embargo, Demet siempre ha sido bastante cuidadosa al respecto, y si bien ha habido momentos de cercanía, nunca confirmaron una relación formal de noviazgo. Lo que sí es cierto es que la intensa fama y la atención mediática que rodearon a su trabajo juntos, y a la posibilidad de un romance, seguramente ejercieron una presión considerable. Ahora, volviendo a la pregunta del título, ¿por quién Demet Özdemir la sacó de su vida por esta persona? Podríamos interpretar, la sacó de su vida, de varias maneras. Podría significar que cortó lazos con alguien, que tomó una decisión importante que cambió su rumbo, o incluso que decidió alejarse de ciertas circunstancias o personas que la rodeaban. Si pensamos en la posibilidad de que Can Yaman sea esa persona, los rumores de que se separaron o que ella tomó distancia de él podrían encajar. Hubo un momento en que la relación entre ellos, o al menos la especulación sobre ella, era tan intensa que podría haber llevado a Demet a querer poner un límite a P.
proteger su privacidad o a centrarse en otros aspectos de su vida. Es muy común en el mundo de las celebridades que ante la presión mediática y los constantes rumores, las personas decidan tomar distancia para preservar su tranquilidad y su espacio personal. Podría ser que en su momento la intensa relación, real o percibida, con Can Yaman, la haya llevado a tomar la decisión de enfocarse en su carrera de una manera aún más decidida, quizás incluso alejándose de la dinámica que se había creado alrededor de ellos. Pensemos en la cantidad de energía que puede consumir estar constantemente bajo el escrutinio público, analizando cada interacción, cada gesto. Para alguien que está construyendo una carrera, esto puede ser agotador y en ocasiones, puede ser necesario poner distancia para poder seguir avanzando. Por otro lado, si nos centramos en la relación con Ozan Kok, el compromiso roto sí que representa un evento significativo que sin duda, pudo haberla llevado a reevaluar muchas cosas en su vida. Las rupturas, especialmente cuando implican planes de futuro truncados, suelen ser momentos de reflexión profunda. Es posible que tras esa experiencia, Demet decidiera dar un giro a su vida, enfocándose más en sí misma, en sus metas profesionales, y quizás siendo más selectiva con las personas a las que permitía entrar en su círculo íntimo. Es importante recordar que las figuras públicas, a pesar de estar siempre expuestas, también tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones personales sin tener que dar explicaciones exhaustivas al mundo. Lo que para nosotros pueden ser simples rumores o chismes, para ellas son decisiones que afectan directamente sus vidas y sus emociones. En el caso de Demet Özdemir, es innegable que ha tenido un ascenso meteórico en su carrera. Ha trabajado en proyectos muy exitosos y ha sabido capitalizar su talento. Si bien hemos hablado de dos nombres importantes en su vida amorosa, es crucial entender que el éxito y las decisiones personales van de la mano. A veces una relación o una experiencia personal te impulsa, y otras veces una ruptura o un alejamiento te da la claridad para reorientar tus esfuerzos y prioridades. Podríamos especular que tal vez la intensidad de la relación con Can Yaman, o las expectativas que se generaron alrededor de ella, la hicieron darse cuenta de lo que realmente quería en cuanto a su vida personal y profesional. Quizás la llevó a querer un poco más de control sobre su narrativa, a evitar ser definida únicamente por sus relaciones. O quizás el final de su compromiso con Ozan Kok fue el punto de inflexión que la hizo decir, basta, ahora me enfoco en mí. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet Özdemir es una mujer fuerte y decidida. Su trayectoria demuestra que, independientemente de los vaivenes en su vida personal, siempre ha sabido levantarse y seguir adelante, apostando por su carrera y por su crecimiento. Así que, respondiendo a la pregunta de forma más directa, sin tener una confirmación oficial absoluta sobre qué evento exacto es el que se describe en el título, podemos inferir que hubo una persona, ya sea Can Yaman o Ozan Kok, cuya influencia, ya sea positiva o negativa, o las circunstancias que rodearon esa relación, la llevaron a tomar decisiones significativas que reconfiguraron su vida o su camino. La intensidad de las especulaciones sobre Can Yaman y la seriedad de un compromiso roto con Ozan son los dos escenarios más probables que podrían encajar en esa idea de haber sacado algo o a alguien de su vida por causa de una persona. A veces la decisión de alejarse de alguien no significa que esa persona sea mala, sino que la dinámica de la relación o las circunstancias vitales de cada uno hacen que ya no sea lo más adecuado. Y eso es perfectamente válido. En el mundo de la fama, donde las vidas se entrelazan de maneras complejas, estas decisiones son aún más cruciales. En resumen, hemos explorado la posibilidad de que Demet Özdemir haya tomado decisiones importantes en su vida, reorientando su camino, posiblemente como resultado de relaciones significativas. Los nombres de Can Yaman y Ozan Kok han surgido como figuras clave en estas especulaciones. Ya sea por la intensa química y el escrutinio mediático que la relación con Can Yaman generó, o por el final de su compromiso con Ozan Kok, es evidente que Demet ha tenido momentos en su vida personal que sin duda la han marcado y han influido en su trayectoria. Hemos llegado al final de este vídeo y espero de verdad que hayan encontrado este recorrido por la vida y las posibles decisiones de Demet Özdemir tan interesante como yo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y desmenuzar juntos estos intrigantes aspectos de la vida de una estrella. Ahora me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Can Yaman o Ozan Kok fueron la razón detrás de algún cambio importante en la vida de Demet? ¿Tienen alguna otra teoría? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes.
Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de The Method de Mir o que simplemente disfrute de estos temas del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por su tiempo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.